La presencia en cabina y telefónica de Lourdes, de Gabriela y de Janet. Diputada Gabriela Félix, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días. Janet Arrizón, Aló, diputada Arrizón, buenos aló. días. Not yet, pero buenos días. Y a la diputada Encinas la tenemos ahora por teléfono. Lourdes, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, un gusto saludarles y gracias por acomodarse a esta forma de comunicarme. No, al contrario. A ver, rapidito, la programación musical, que siempre empezamos por ahí con ustedes, que es bien importante. Así, pues es que hoy es 21 de septiembre y no hay ninguna otra canción que se deba cantar y bailar todo el día hoy que la de September con Eric White and Friends. Es ley, punto. Sí, así es. Así es, aprobado por unanimidad. Sí, aprobado. Así como dice Gaby Así en el es, Congreso, urgente aprobado y por obvia. unanimidad. Turnes, ¿cómo dice? Turnes y publiques, ¿o cómo dice? No, ¿Se nos cortó? ¿eh? Lourdes, ¿estás ahí? ¿Cómo? Ah, ya. Sí. Ya, es que oímos un ruido. ¿Escucha? Ah, ok. Oigan, a ver, Sí. la maternidad en el ejercicio político y de gobierno, y podemos decir en el ejercicio profesional en general, ¿no? O sea, ser madre y combinar con tareas profesionales no es nada fácil. Esto, evidentemente, este tema lo proponen ustedes a raíz de lo que se ha comentado y que se ha tomado más vuelo en los últimos días en la campaña en Estados Unidos. ¿Con quién empieza? ¿Quién empieza? A ver. ¿Lourdes Adelante, o Lourdes. Empiezo yo, mira. A ver, adelante. Para poner un poquito Sí, el contexto échale. de por qué quisimos traer ese tema. El tema de la maternidad y de los derechos reproductivos de las mujeres ha sido central en la campaña de Estados Unidos, Sí. sobre todo después de que hubo cambio de candidato demócrata y que ahora es Kamala Harris. Kamala Harris es una mujer que no tiene hijos biológicos, pero ella ha participado en la crianza de los hijos de su primer esposo. Pero el hecho de que ella no tenga hijos biológicos ha sido motivo de debate propiciado por la parte republicana, Sí. cuestionando si le afecta eso en su capacidad de tomar decisiones en favor de las familias norteamericanas, en favor de las mujeres norteamericanas y de los hijos, ¿no? Ese ha sido por un lado. Por el otro está el tema de los derechos reproductivos en sí, porque desde que la Suprema Corte de Estados Unidos revocó la autorización nacional, digamos, para que se pudieran realizar abortos en determinados casos, y quedó en facultad de los estados para legislarlo. Bueno, ha sido todo un tema porque los estados que son republicanos han puesto legislaciones muy restrictivas que incluso están ahorita provocando que médicos, personal médico, decidan no atender a mujeres que están teniendo una emergencia, que están teniendo un aborto no provocado, pues un aborto espontáneo, y están retrasando su atención hasta que lleguen a un punto de que sea vida o muerte, por temor a terminar en la cárcel o ser perseguidos penalmente. Y por otro lado está el tema que mira, ni siquiera ha sido Trump el que lo empezó a promover. Fue J.D. Vance, quien es su compañero de fórmula en la vicepresidencia, donde él ya no solo cuestiona la capacidad de una mujer que tenga o no tenga hijos para tomar decisiones públicas, sino que considera que una mujer que no tenga hijos biológicos vale menos que una mujer que sí los tenga. Uh-huh. Y ha propuesto barbaridades como que se llegue a considerar que no voten o que su voto valga menos porque no tienen hijos biológicos, o también por otro lado que puedan pagar más impuestos que las que sí tienen hijos biológicos, porque la carga, se dice según él, para el cuidado cuando sean mayores será mayor para el Estado. Entonces, es la parte de los derechos reproductivos, es la parte de si una mujer está más facultada para tomar decisiones públicas si es madre, pero madre de hijos biológicos, ¿no? Y la otra es si una ciudadana, una mujer pierde su valor como ciudadana por no tener hijos biológicos. ¿Qué capacidad para convertir esas narrativas a partir de hechos reales en unas verdaderas locuras, ¿no? Ahora resulta, con este extraordinario contexto que nos dejaba Lourdes, que no es la misma votar por una mujer que tiene hijos que votar por una mujer con hijos biológicos. Vaya locura que se les ocurren a los republicanos, ¿no? A ver, ¿qué piensan ustedes?
Bueno, ¿Cómo yo están creo viendo que esto? la maternidad, como bien decías, es compleja en todos Sí, los claro. ámbitos profesionales, pero Sí, es particularmente en la compleja en la política. política. ¿Y por qué? Porque este es un espacio en el que las narrativas siempre habían sido desde lo masculino y de hecho el poder Ujú, se construye dentro de un arquetipo masculino donde las ujú. cualidades tienen que ver con la masculinidad. Pero yo creo y sin tratar de ser contreras, pero yo creo que gran parte de la responsabilidad la tienen las propias mujeres políticas y esa obsesión que tienen por presentarse como madre esposas. Si tú escuchas el discurso de cualquier política, bueno, Sheinbaum, a un pequeño paréntesis, nunca ha tenido en su narrativa la Sí, maternidad. De hecho, su no es hija tema. Ujú. estuvo de una manera muy alejada del ente público, lo que a mí me parece que es importante y Es hija es también del primer matrimonio, ¿verdad? sí, pero Con Limas. independientemente de eso, nunca fue Sí. algo, a pesar de que trataron de flexibilizarle la cara y que se viera más social en la campaña, nunca incluyeron a su hija en la narrativa. Ujú. Entonces yo creo que el gran problema es que las mujeres políticas lleguen y se presenten como la madre de y la esposa de y la hija de, ¿no? Entonces somos nosotras O sea, mismas, quieres decir que la mujer tiene mucho que ver por en supuesto. acentuar estas narrativas, Janet. Por supuesto. Y la política al final, recordemos que Estados Unidos vive en un contexto de elecciones, que es una campaña que se está cerrando y obviamente van a buscar todos los diferenciadores posibles. No estoy diciendo que sea Sí, correcto, sí, sí, pero sí. no es una ocurrencia de los republicanos, es una ocurrencia de las mujeres políticas de entrada. Y yo aquí creo que la pregunta debería de ser, es si te da más solvencia moral la maternidad. Si la maternidad por sí misma te da una diferenciación. Yo creo que sí te da una experiencia de vida importante para la sociedad, pero no considero que sea Determinante para lo determinante. otro, claro que Y no. además, cuando en este caso en particular sí se viene acompañando de otros discursos de odio y de otras posturas antiderechos, creo que estamos viendo una etapa muy crítica para los derechos humanos a nivel mundial. Creo que el caso de Estados Unidos, pues paradójicamente hubiéramos esperado que eso fuera en México y no pasó por circunstancias distintas. Pero creo que de entrada las mujeres deberían dejar de presentarse como madre esposas y las mujeres debiéramos políticas de diferenciarnos. Es que hacen mejor las mujeres para que voten. No va a ser suficiente esto de que llegue la primera presidenta, que llegue la primera, ¿no? Sí, O sea, ya claro. debemos de apostarle cambios en, oye, ¿sabes qué? Las formas de gobernar de las mujeres son más eficientes, son más transparentes, son más protectoras de derechos, no sé, pero creo que para concluir es responsabilidad también de nosotras las políticas. Gabriela, tú que has optado, digo, has estado vinculada a la política desde hace muchos años, pero ahora ya del otro lado de la barra, digamos, has estado ya, ¿cómo ves el tema? O sea, tú lo estás viviendo, o sea, literalmente tú lo estás viviendo, tú eres mamá, igual que Janet, ¿cómo ves el tema? ¿Qué piensas? Pues fíjate, sin esa racionalidad que acaba de expresar Janet, yo siempre me he movido así. O sea, Sí, de manera pública, yo no, ni siquiera en la publicidad que hago, incluyo a aparecen mi tus hijos, familia, ¿no? no. Es algo que siento que soy yo, que eso es aparte, no quiere decir que no los invite a ser parte, pero no son parte de mi exposición para hablar de mi trabajo. Tiene mucha lógica. Ujú, Uno tiene que hablar por sí mismo, no de porque acuerdísimo. por quién te acompaña, qué esposo, qué hijo, qué hijas. Además, híjola, eso está complicado. También tendría que ponerse, hay que ser buenos padres entonces, ¿no? Pues Para sí, que sea una pues sí. condición. Y la verdad es que al final ni siquiera se trata de buenos o malos padres, se trata de ser buenas personas. Eso sería ser una condicionante para ejercer un cargo público, porque pues está muy borroso esa idea de que por ser madre vas a ser buen funcionario público, ¿no? O padre vas a ser un buen funcionario público. Y a propósito de esto que dices de ser buenos padres, me acordé de momento del golpe bajo aquel que le pegaron a Xóchitl en la campaña, ¿no? Con el Eh, escandalito de su hijo, que ya había pasado hace algunos años y que lo sacaron a relucir y ¡pum! Le fue un golpe seco y bajo a propósito de eso. Y no es no, porque no es porque ella sea mala madre, pues porque pues los jóvenes a veces se salen del carril y no, y luego también pues los hijos del presidente, sí, cómo están claro, metidos, los claro. hijos de Yo sí creo, Bartlett, o sea, es una cosa de familia cuando debería de ser de Es personas, correcto. ¿no? pero yo sí creo que el contexto familiar es importante, tiene que ser cuidado y forman parte de un equipo de exposición pública, porque al Sí. final sí se vuelven la familia real y sí llegan a vivir al palacio, pues sí es importante, pero no creo que deba de ser ni la forma en la que nos presentamos las Ujú, políticas, ni la forma en que las políticas ataquen a de otros. acuerdo. Y antes de que hable Lourdes, me llama la atención también que las pistoleras del patriarcado siguen siendo las mujeres, porque de hecho una gobernadora fue la que decía que Qué ella rudo. no perdía la humildad porque tenía hijos. Sí. Entonces ahí le andamos haciendo el trabajo sucio
a los del hombres, poder, pues, sí. ¿no? Lourdes, querías decir algo, Gabriela. No, o A sea, ver. esa parte sí, pues sí son parte tuya, pero no deben de ser tu carta de presentación. Ujú. ¿Coincides, Lourdes? ¿O Mira, difieres? esa parte que acaba de comentar Janet sobre la gobernadora que hizo esa declaración, Sí. Sarah Huckabee, ella fue vocera de Trump en la presidencia y es muy, muy republicana, pero de este lado de los republicanos muy extrema, ¿no? Y ese comentario que hizo provocó una ola de críticas, hizo que salieran personalidades que a lo mejor tú ni te acordabas, porque, mira, tú a lo mejor, Jesús, sí te acuerdas de quién es Martina Navratilova, que fue una estrella del tenis en los 80, 90, más o menos por ahí. Entonces, es una de las que nunca se involucra en política, pero a raíz de ese comentario que hizo esta gobernadora salió y hizo una declaración bastante fuerte. Pero bueno, nada más para comentar ese punto. En cuanto al tema de las narrativas que comentan, justamente Kamala Harris no está usando esa narrativa. Ujú, exacto. En su campaña no están usando la narrativa, no están poniendo por enfrente que es mujer ni todas las virtudes Sí. que se le adjudican a una candidata mujer, porque aprendieron la lección de Hillary Clinton. Hillary Clinton sí puso eso sobre, en su primera línea de narrativa estaba eso, y cómo rompió el techo de cristal para ser la primera candidata de un partido importante en Estados Unidos, y sí estaba esa narrativa por enfrente. En este caso no. ¿Por qué? Por las razones que ya comentaron Janet y Gabriela, y porque en el fondo la sociedad y el mundo y la sociedad estadounidense, que uno pudiera esperar que fuera más progresista, sigue siendo profundamente misógina y machista. Entonces, sí, creo que también vemos un alejamiento del electorado, porque si vemos la cultura de Estados Unidos se caracteriza por no tener una familia tipo. No es como la mexicana en la que es papá, mamá y hasta abuelos, ¿no? Entonces, hablamos de un país en el que las familias son muy diversas. Hay familias ensambladas que son mis hijos, tus hijos, nuestros hijos, y a veces quienes crían, en el caso de la candidata, no crían, pero tienen un vínculo familiar con los hijos de su pareja. Entonces, creo que es un tema que no sé si van a capitalizar los republicanos. Pues, mira, ahí está Angela Merkel, ¿no? 16 Exacto, años exacto. gobernando y no es madre. Y es una de las mejores mandatarias señaladas a nivel mundial. No creo que eso debería ser referente. Yo insisto que lo que debe ser referente es ser buena persona. Pero sí que bueno que se abran esas conversaciones. Sí. Y aprovechando, pues se están rompiendo techos. Kamala es un nuevo paradigma de la política, es la potencia mundial. Es una mujer que no es blanca y no es hombre. Entonces, al final, creo que también esas conversaciones, a pesar de que obviamente está muy mal esos señalamientos y están infundados y son ridículos, pero qué oportuno también que se abran estas narrativas y que la sociedad esté opinando y que participe. Claro. Sí, Lourdes. Es que casi no escuché. A ver, ¿escuchas ahí? Un poquito mejor. Sí. Comentaba que a pesar de que obviamente los señalamientos no son fundados y no son ciertos, porque no hay elementos para decirlo, sí es importante que se abran estas discusiones de qué papel juega la maternidad, porque al final son temas que no están en lo público y debieran estar. Obviamente no como un señalamiento de no es capaz, pero sí son temas que se deben de hablar y que debemos de cuestionarnos y empezar a cambiar nuestra presentación. Yo insisto en que es un vicio de las mujeres políticas llegar y ser la madre esposa. Sí, estoy de acuerdo. Ahorita que están mencionando nombres, se me vino a la mente el de Ursula von der Leyen, o Ursula von der Leyen, dicen los alemanes, que hasta donde sé, es madre de varios hijos y es la presidenta de la Comisión Europea. Es una mujer con una gran exposición pública, con un gran trabajo ahorita como están las cosas en el mundo, ¿no? Oigan, tengo que hacer la pausa de la media hora. ¿Tienen tiempo para regresar? Porque tenemos que hablar del tema de la ley de protección animal. Pues, Lourdes, ¿nos aguantas? ¿Tienes tiempo? No, yo me despido en este momento porque ya me tengo que ir a otra parte. Te agradezco mucho y nos escuchamos entonces el próximo sábado, Lourdes. Aquí cerramos con Janet y con Gabriela. Abrazo. Muy bien. Gracias. Un saludo para todos allá en la radio. Igualmente, buen fin de semana. Vamos cerrando el tema que nos trajo a la mesa esta vez. Entonces, ser mujer y ser política, ser madre, no debería, Janet, Gabriela, ser una condicionante así como para marcar
Sí, no es una condicionante, sí debemos las políticas Ujú. incluir esa parte de nuestra vida porque es una experiencia que compartimos con con gran parte de la mitad de la sociedad, pero no puede ser nuestra única y nuestra primera carta de presentación. Al final las mujeres representamos esas y muchas otras agendas políticas. Entonces, creo que si queremos evitar que se siga centrando la narrativa Ajá. política en ese aspecto de nuestra vida, debemos de nutrir nuestra participación política con otras facetas que nos permitan también diversificar, porque sí hay en el mundo como debates de si suma o no lactar en el Ujú, Senado, ¿no? De ujú. una mujer que se Claro. grabe lactando. Entonces, pues que puede haber posturas distintas. Yo creo que aquí el justo medio es que no se centre todo De en acuerdo. esa narrativa. Gabriela. Es parte de nuestra hoja de vida, Sí. pero no es una cosa más, pues un Claro. detalle más. Yo estoy de acuerdo con eso. Muy bien, a ver, yo no quisiera que cerráramos esto sin A ver. platicar un poco sobre esta iniciativa que se aprobó esta semana y que ha generado muchísimo ruido, sobre todo en redes, y que ya se advierte a una manifestación la semana que entra, el martes, una ley de protección animal, así se llama, ¿no? Así se llama. Ley de protección animal. Corrígeme, ¿no había ya una ley de maltrato, de protección de maltrato animal que había impulsado el David Palafox cuando era diputado? ¿Por qué tenía una idea yo de eso? No lo sé, la verdad. Ahí sí, no lo Bueno, sé. pero bueno, esta que aprueban ustedes, ¿qué fue lo que pasó, Gabriela? Ustedes la votaron a favor, tú eres diputada de Movimiento Ciudadano, ¿qué fue lo que pasó? Fíjate, sí, ahí te cuento la historia. Ese día que El fue martes, jueves. el jueves, este jueves, no, el otro jueves, antepasado. el antepasado, Ajá. sí, tienes Ese razón. día venía una orden del día en la Gaceta con 7 puntos, si no mal recuerdo. 7 puntos. 7 puntos. Al final terminó en 12. Ah, caray. ¿Ok? Bolas rápidas les llaman en el Congreso de la Unión a esas, ¿no? Cuando Sí. cuando los bloques mayoritarios Diario. incluyen puntos que los de oposición no saben. Pero previo a la sesión había una comisión de gobernación y puntos constitucionales que también había estado convocada en la Gaceta para ver un tema en materia de salud, Ujú. que es esta entre que el Estado le entregue el sistema de salud al INSAR. Sí, No, al IMSS Bienestar, IMSS al IMSS Bienestar. Ajá. Pero en los asuntos generales de esa sesión, meten la reforma al Poder Judicial. Sin avisarles a Sin ustedes. avisarles, Ustedes de no hecho, la habían leído. No, espérate, esa estaba convocada para el viernes. Ok. Una extraordinaria. Pero lo que quisieron, no sé, yo se los hice ver ahí, ustedes lo que quisieron era engañar a los manifestantes que estaban afuera, Ujú. diciéndoles que iba a haber una sesión para Ujú. ver ese tema un día y la meten aquí, de última hora. Violentaron la ley porque debes de notificar 48 horas antes. Ellos, bajo el argumento Sí. de esa ley, decían, es que ustedes aquí no vamos a cambiar nada, ni nada más vamos a decir si se acepta o no se acepta. Perdón, a ver, para poner en contexto a la audiencia, deben notificar 48 horas antes lo que se va a discutir en el Pleno. Incluso en la comisión. Ah, en la propia comisión. En la propia comisión, Ok. y de ahí pasa al Pleno y Sí, debe sí, ir en sí. la Gaceta. Sí, una vez que se dictamina en Ajá, comisiones va pero al ellos Pleno. decían que habían hecho esa locura de mover un día para otro la ley del Poder Judicial, ahorita llego a Sí. a la de animal, que como no íbamos a modificar ningún artículo, nomás era negar o aprobar, pues que de una vez, o sea, violentando todo el proceso legislativo y la autonomía del Congreso del Estado de Sonora. La prisa era quedar bien con el gobernador y con el presidente. Porque habrás de sí. saber que hace en 6 minutos fueron aprobadas estas Sí, reformas claro. en otros Creo que congresos en del Oaxaca Estado. se la aventaron en 6 En minutos. 6 Sí. minutos. Bueno, pasa eso, mayoritean ahí, discutimos que no es legal, que están violando el proceso legislativo y de todas maneras la ponen en el orden del día del Pleno. Cuando estamos en el Pleno, pues la nueva orden del día, pues ya venía ahí una ley de bienestar animal. Tanto un diputado del PRI como mi compañero Manuel y yo dijimos que no era legal y aprobamos en contra que fuera de obvia y de urgente y obvia resolución. Ellos discutían, pues mayoritearon la votación Sí. en ese sentido, siguió avanzando, se dio lectura, volvimos a señalar que no estaba bien y dijimos, bueno, discutimos en lo particular, pero votaron en lo general y ahí se acabó todo.
O sea, todo el proceso legislativo. O sea, ustedes la votaron en la general con la expectativa de discutir en lo particular. Eso fue lo que pasó. Porque ustedes dos, Manuel Scott y No, tú, y también y Guasapraca, y Guasapraca Juan Pablo y también, Areníbar, sí, la la votaron a oposición. favor, la oposición, Sí. con excepción de Meterio y de Iris Sánchez No, Schu. también todo. En lo general lo votaron ellos sí, también. Sí. Ah, ok. Lo que votamos en contra es que no fuera obvia, y habíamos dicho que se regresara a comisiones, que ahí no fue. ¿Y por qué la votaron en lo general a favor? ¿Por qué no, desde lo general no la votaron en contra? ¿Se les fueron las cabras Yo ahí? creo que sí fue un error nuestro. Okay. Quisimos señalar, yo lo reconozco, yo salí con los galleros ahí, estuve como 40 minutos, y les dije que incluso se había violentado el proceso porque una iniciativa sí o sí debe de pasar por comisiones, sí o sí. O sea, ese proceso sí, claro, está violentando hasta la llegada al pleno. O sea, me estás diciendo, lo que me estás diciendo, hoy está bien interesante eso, lo que me estás diciendo es que esa iniciativa nunca estuvo en comisiones. No. ¿Quién la llevó al pleno? ¿David Figueroa? Sí, David Figueroa. Nunca estuvo en comisiones, o sea, no la dictaminó. ¿En qué comisión debería haberse dictaminado esa iniciativa? Debe haberse, pero las es que ni siquiera apenas se acaban de formar las comisiones esta semana, ¿no? Sí, esta semana se formaron las comisiones. Ya tengo el dato. Sí existe una ley, pero no se llama de bienestar, sino de protección. De protección animal. Sí, yo me acuerdo que cuando era 2023. diputado. Exacto. Dice el 2023, a lo mejor, modificar el 23. No, se aprobó antes. Ajá. Yo me acuerdo que uno de los diputados que encabezó eso era David Palafox cuando era legislador. ¿Qué fue ahí en el momento? Oye, es una ley para el bienestar animal. Oye, sí, pero discutámosla. Bueno, pues en lo general se ve que una ley es noble, pero discutamos en lo general. No se dio esa oportunidad. No, pero está mal desde el inicio, desde el inicio, está viciado de origen esto, porque si no se dictaminó en la comisión correspondiente, no tenía por qué haber llegado al pleno y por consecuencia no tenía por qué haberse votado esa ley. Pero además venía dentro de una serie de cosas. Sí, claro. Se violentó incluyeron el proceso. 5 puntos más, pues, de los que tenían considerados tratar ese día en el orden del día. Pero deja tú, igual dices, bueno, es nuestra responsabilidad estar ahí 10, 15, 20 horas, las que sea. Pero ese día se violentó el proceso para la reforma al Poder Judicial. Ese día se separó una bancada y ese día se brincaron a la comisión para meter una ley de... Se separó, es el día que se separó Alejandra López de la bancada del PAN. Sí. ¿Qué pasó ahí? Pero mucho ruido. No es solamente la ley de bienestar y protección animal. Toda la sesión, todo el proceso fue violentado desde el inicio. Yo creo que en el cálculo, en su fuero interno, me refiero al oficialismo, me refiero al propio David, que fue el que encabezó esto, según me dices, en su fuero interno han de haber dicho, va a haber mucho ruido, va a pasar, y la volamos sin que tenga consecuencias, pero inmediatamente, conforme se empezó a socializar el asunto, particularmente en redes, pues los galleros, los corredores de caballos, y todavía empiezan a manifestar sus preocupaciones. Van el martes a una manifestación, entiendo que al Palacio y al Congreso, pero todavía sale esta semana Juan Ochoa, el presidente de la Unión Ganadera, le da una entrevista al maestro Luis Alberto Medina, y él pide hablar con el gobernador. Y voy a hablar con el gobernador y tenemos que hablar con el gobernador. Y dice, oye, espérate, maestro, ¿por qué con el gobernador si el Congreso es el que aprobó esto? Oye, esto ya se relajó mucho la moral, como decía un amigo, ¿no? Ya está demasiado burdo este asunto, pasó pues. Esto en la legislatura pasada, que con el tema de la ley Ingrid, ¿no se acuerdan? Sí, claro, de la ley Ingrid, de las fotografías a los cadáveres en escenas de delitos. Y fue algo como que se hizo rápido para hacerle el paro al Ejecutivo y luego lo sacaron mal y luego ya que se hizo un escándalo, llega el Ejecutivo como a salvar y presenta una nueva iniciativa. Yo creo que es burdo y me comentaba, no diré quién, pero sabe quién me está escuchando que lo dijo, que la propuesta de Scott de que hay que legislar más días, y decía, no, más días no, porque está siendo caótico. Creo que sí es... Sí valdría la pena considerarlo, ¿no? No, pero me refiero a que más ocurrencias, pues. Claro, o sea, tú dices mientras más días trabaja el Congreso. Pero lo retuiteo. Sí. Pero dices tú, pues es que la ciudadanía tiene esa percepción, o sea, creo que también el desgaste político de este tipo de cosas, por supuesto que el tema jurídico de violar el proceso está mal, pues, pero hasta políticamente incorrecto, pero o sea, ahora abusar de la mayoría de esta manera tan burda para un tema que no urge, pues. O sea, ¿qué les va a cambiar? Pero es lo mismo, eso me refuerza un poco la hipótesis. Como dijeron, a ver, está el tema de la reforma judicial eclipsando toda la agenda publicada y el tema de interés en la agenda pública como el gran tema. Pero metes una deuda ese día. Por eso, pero además ellos sabían, evidentemente ellos sabían,
que Alejandra López Noriega iba a pintar su raya y que iba a votar a favor de la reforma. Entonces, era echarle más ruido todavía al asunto. Entonces, ¿qué dijeron? A ver, todo lo que esté pendiente, métanlo aquí, pero como bola necesario, rápida, así le llaman en el fíjate Congreso que a esto, yo pues, creo a que nivel duramos nacional. 3 horas, duraron leyendo Esa sesión estuvo larga. Ajá, cuando estábamos, fíjate, en intervalos para comer, porque ya llevábamos varias horas Sí. ahí con los otros temas. Entonces, ni siquiera hubo la atención de todos al 100% en la lectura de esa iniciativa. Pero a mí se me hace un Híjole. abuso de la mayoría. O sea, Híjole, para que pues ganen, ya nos vamos. ¿Qué semanita te espera, mi querida No, Gabriela? mira, Va a estar interesante entonces, ya nos vamos. no hay leyes definitivas, se Exacto. tiene que corregir, tiene que Tienen regresar 6 al meses, Congreso. ¿no? Para hacer la reglamentación secundaria. No, pero es una locura porque tratan a un perro chihuahua igual a todo, como sí, claro, como una vaca, pelea de un toro, gallos. o sea, no es igual, hay que hacer diferenciación. Gracias. A ti. ¿Dónde te seguimos, Janet? Ya ni tuiteo, dice el No Lourdes, le hace, pero hay que Janet hacerlo. Arrizón. Gabriela Félix, que Félix 02. Félix 02. Gracias, las veo el próximo sábado. Muchas gracias. Gracias. Voy a la...